Vamos a otros temas de la contingencia. En su primera entrevista televisiva del año, el presidente Sebastián Piñera hizo un llamado al Congreso a apurar la tramitación de la agenda social y también el proyecto de infraestructura crítica. De cara a las movilizaciones en marzo, afirmó que la policía uniformada está más preparada y no descartó decretar un nuevo estado de emergencia si fuera necesario. Para hablar de este y otros temas nos acompaña hasta ahora el diputado de Renovación Nacional, Sebastián Torrealba. Diputado, gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchas gracias a ti por la invitación. A ver, varios temas, pero quiero quedarme con uno de los que mencionaba ahí. El presidente Piñera aquí en este estudio, en Estado Nacional, señaló si es necesario, si se dan las condiciones, se tendría que aplicar un nuevo estado de emergencia. Que es una herramienta que tiene, que está disponible, que de hecho nos hace remontar también a ese 15 de noviembre, cuando en la noche dije tenía esas dos opciones, finalmente opté por entregar una salida política. ¿Cómo evalúa usted eso? Hay algunos sectores de la oposición que están criticando ya el hecho de pensar ya en la posibilidad de un estado de emergencia. Bueno, la pregunta se le hizo al presidente directamente y la verdad es que finalmente es una herramienta que tiene cualquier presidente y que tiene que usarla dadas las circunstancias del país y respetando el Estado de Derecho. Por lo tanto, no sorprende para nada que el presidente nos diga que si es necesario utilizarlo, la va a volver a utilizar. Si hay un terremoto y necesitamos tener de nuevo a las Fuerzas Armadas en la calle, restableciendo el orden, van a ser necesarios. Esperemos de que no sea así, porque nosotros ya dimos una señal con respecto a que no queremos de que salgan las Fuerzas Armadas nuevamente a la calle. Lo hizo el presidente el 15 de noviembre cuando llama a este acuerdo por la nueva Constitución y por la paz social. Lamentablemente hay un sector de nuestro país que no ha respetado una parte del acuerdo que tenía que ver con la paz social y lamentablemente hemos visto hechos de violencia que siembran esta incertidumbre. Porque cuando se habla de que hay sectores de la política que no han aceptado finalmente y no han llevado a cabo este acuerdo que firmaron, uno dice, han llamado a la violencia, han llamado a los saqueos, y eso no ha sido así. No ha sido así, y sería muy grave de que llamaran a la violencia. Bueno, hay algún sector que sí, el Partido Comunista lo ha hecho a través del diputado, no firmaron el acuerdo. A través del diputado Gutiérrez. Pero hay otros sectores de la oposición que finalmente lo que hacen es hacer oídos sordos a la violencia, que miran, la relativizan, y no creen que es un factor importante para conseguir nuevamente la paz social. Te voy a poner un ejemplo. Yo soy parlamentario del Distrito 10, donde está la Plaza Italia, donde vive probablemente la gente más vandalizada de Chile. Y no he visto ningún parlamentario de izquierda poniendo querella, yendo a la fiscalía, entregando antecedentes. Es más, se atemorizan y le tienen terror a la primera línea, le tienen terror a las redes sociales y no ha aportado en nada para ese acuerdo por la paz. Otro ejemplo es simplemente lo que pasó 3 días después del acuerdo por la nueva Constitución. Vimos a la oposición sembrando acusaciones constitucionales, instalando esta lógica de la interpelación, de ir en contra del gobierno. Pero son herramientas del Congreso, no tienen que ver con la violencia. Son mal utilizadas y así quedó establecido en al menos 2 de esas acusaciones constitucionales. O sea, la persona que hace una barricada o la persona que saquea un supermercado porque haya una interpelación va, una acusación va, no creo que esté muy pendiente de eso. Porque lo que ellos no han aportado a la paz social es la lógica de los acuerdos. Cuando la gente, la ciudadanía... Nosotros los políticos damos señales políticas y cuando la gente ve a los políticos que se están poniendo de acuerdo en el Congreso, que están avanzando con las leyes, que entendieron lo que la gente dijo en la calle y no tratan de rentabilizar esta crisis políticamente, la verdad es que la violencia se va escondiendo mucho más. Y por lo tanto lo que ha hecho la oposición desde el 15 de noviembre en adelante es finalmente darle una pésima señal a la ciudadanía de que ellos en el Congreso no están ni por los acuerdos, sino que están a favor de las imposiciones. Que no ayuda al gobierno, y ojalá no dejar gobernar al gobierno. Pasó, por ejemplo, con la acusación constitucional contra el intendente Guevara. Lo acusaron constitucionalmente por hacer su trabajo, por restablecer el orden público. Ese es el mundo al revés. Y esas señales la ciudadanía las absorbe y las entiende como tal. ¿Y cómo absorbe la señal del día de hoy del senador Andrés Salamán, que dice lo siguiente? En la centro-derecha estamos disconformes con la manera que el gobierno ha abordado el tema del orden público, disconformes. Y luego dice, el ministro Blumel es el responsable político del orden público. Mire, eso, ¿cómo lo absorbe también la ciudadanía desde las propias filas, digamos? Mire, evidentemente que la gran mayoría de la ciudadanía está esperando orden, está esperando tranquilidad, está esperando que vuelva la paz
a la cotidianidad. Pero la verdad es que yo no sería así de injusto con el presidente Piñera y menos con el gobierno, que ha hecho esfuerzos sobrehumanos para poder restablecer el orden. Lo que pasa es que estamos viviendo una violencia que es absolutamente irracional, que es absolutamente desmedida y por lo tanto la verdad es que se hace muy complejo, sobre todo cuando además hay una oposición que hace oídos sordos a esa violencia, que la mira de lado, que la relativiza. ¿Pero está de acuerdo con la frase del senador Alamán? Que recordemos también es uno de los voceros de la campaña al rechazo. Entonces, en estos tiempos también hay que hacer... Estoy de acuerdo. Mire, yo estoy por el rechazo. Y me sumé a la campaña que se está haciendo de rechazar para reformar. Sí. Pero para convencer con respecto al rechazar para reformar, tenemos que impulsar mucho las ideas, los planteamientos y también decir la verdad de las cosas. Cuando tenemos un proceso constituyente en donde hay algunos que quieren estar en ese proceso constituyente, que han dicho además que van a eliminar el Congreso, que relativizan la violencia. Es más, tienen organizaciones que son son violentos y son parte de esas organizaciones de la Mesa de Unidad Social. La verdad es que lo que yo creo es que durante este proceso constituyente, y por eso estoy en rechazar para reformar, la violencia va a mantenerse en el tiempo mientras dure este proceso. ¿Y por qué? Porque los violentos entendieron que funando pueden poner de rodillas a la izquierda que tiene cero convicciones. Ese es el gran problema con este proceso plebiscitario y con lo que viene para adelante con el tema constitucional. La izquierda de nuestro país le tiene terror a la primera línea, la izquierda de nuestro país le tiene terror al Twitter, tienen cero convicciones y por lo tanto no nos dan la garantía para establecer o para decir de que vamos a redactar un proceso constituyente en paz, con la altura de mira y mirando el beneficio de todos los chilenos. Pero como lo escucho yo, diputado, no habría entonces garantías tampoco para el plebiscito. Yo espero de que la seguridad se vaya estableciendo durante estos meses. El gobierno ha hecho esfuerzos para tener un marzo normal. ¿Qué entiende usted cuando el presidente, de hecho, aquí en Estado Nacional dice Carabineros va a estar más preparado desde lo tecnológico, desde la formación de derechos humanos? Porque también hay un tema acá. Carabineros es una institución que ha sido duramente golpeada, pero también está en la mira por que no ha cumplido los protocolos. Claro, el presidente decía... Son 15.000 carabineros, me puedo equivocar en la cifra, pero para que se entienda, del total de carabineros hay algunos casos. No son algunos casos, son varios y muchos casos que, claro, no es de la totalidad de los funcionarios de carabineros a lo largo del país, pero evidentemente van marcando un punto de crítica y se nota justamente en las manifestaciones. Yo creo que el presidente lo que quiso decir es que durante este tiempo hemos estado reforzando la labor de carabineros, se han puesto más carabineros en la calle, se ha incorporado más tecnología, estamos más preparados de todas maneras que en octubre. Ahora, el llamado que uno hace desde la política a los políticos es finalmente que se pongan o se alineen en contra de la violencia. Si la violencia no le hace mal, no le hace bien a nadie, ni al apruebo ni al rechazo. A ninguno de los dos. ¿Pero funciona a través de Twitter, a través de una conferencia de prensa, condenar la violencia? Porque, insisto, la persona que es violenta, la que está saqueando un supermercado, no creo que esté conectado con una condena política o diga, si los políticos lo dicen, no lo voy a hacer. Muy buena pregunta. Yo creo que las declaraciones se las lleva el viento y las acciones quedan escritas para la historia. Sí. Y yo el llamado que hago acá, y se los he hecho a los parlamentarios que son parte de mi distrito, es que hagan acciones concretas en contra de la violencia. ¿Y qué es lo que esperaría yo como acción concreta? Presentar querella, ir a la fiscalía, darle el apoyo a carabineros, estar en la calle con los que están sufriendo hoy día la violencia. Esas son acciones concretas. El Twitter, 140 caracteres, una declaración, la verdad es que se la lleva el viento y finalmente no aportan en nada. Diputado, en ese sentido le pregunto por la campaña del plebiscito, usted con rechazar para reformar, ¿cómo ha visto? La semana pasada ya comenzó la propaganda, digamos, luego vamos a tener la franja televisiva. ¿Cómo ha visto la parte cívica de este proceso, donde un lado u otro tienen que exponer las ideas, los argumentos para una u otra opción, uno u otro mecanismo, y donde vemos que desde, insisto, las antípodas muchas veces lo que es una constitución, qué significa, por qué una reforma constitucional en su caso es mejor que una hoja en blanco, queda en segundo plano con respecto a otros conceptos como violencia, desorden institucional, deslegitimidad de las instituciones. Mira, yo creo que primero, el país está tomando temperatura de eleccionaria, claro. Se acerca el plebiscito y por lo tanto la gente está empezando a tomar mucha atención con respecto a los argumentos en favor o en contra del plebiscito o de la nueva constitución. Y eso es positivo que empiece a aumentar esa temperatura. Que hay interés. Que hay interés.
Y que finalmente el rol, creo yo, del gobierno es explicar qué es lo que es este proceso, es dar las condiciones para que este proceso se lleve en tranquilidad y sea lo más transparente posible. Y el rol nuestro, los que tomamos posiciones con respecto a una opción u otra en el plebiscito, es dar las razones de por qué estamos votando de tal forma. Y las razones que nosotros esgrimimos desde el rechazar para reformar es porque no estamos dispuestos a años de incertidumbre, porque no estamos dispuestos a que la violencia se mantenga durante todo el proceso constituyente y estamos dispuestos aquí y ahora, el día 27 de abril, si es que gana el apruebo o gana el rechazo, a presentar una reforma gigante a la Constitución porque creemos que hay que reformar. Nosotros no estamos negando de que aquí no haya que hacer reformas a la Constitución. ¿Y por qué ahora sí? Pero creemos, lo que se dice desde el apruebo. Porque creemos que con este nivel de violencia que hay en la calle y con los pocos liderazgos que hay en la izquierda que le tienen terror a los violentos, no se puede construir de buena forma una nueva constituyente, una nueva constitución. Pero se le critica justamente al sector del rechazo para reformar desde el apruebo de que durante muchos años no han llevado a cabo reformas constitucionales o si se han llevado han sido con mucho tiempo. Y justamente la promesa del rechazo para reformar es en poco tiempo, bastante menos que los 2 o 3 años de una hoja en blanco, poder hacer cambios sustanciales en la Constitución. Porque creemos de que estamos presentando ideas que son del sentido común, que van a generar mucho arraigo no solamente en nuestro sector, sino que también en el mundo político en general. Nosotros estamos, por ejemplo, por actualizar y reformar con mucha fuerza el rol subsidiario del Estado, porque creemos que hay que proteger de mucha mejor forma los derechos fundamentales y sobre todo, por ejemplo, la protección al medio ambiente, el derecho a la salud, hay que redactarlo de nuevo, todos estamos de acuerdo en eso. Pero en el ambiente de violencia que vivimos hoy día, la verdad es que se hace muy complejo, porque lo que entendieron los violentos es que a través de la funa y de la violencia pueden hacer cambiar sus convicciones a un sector del país. Y lo hemos visto en el Congreso estos últimos 4 meses. El Frente Amplio un día vota a favor de la ley antisaqueo y al día siguiente se retracta. Un día vota a favor del aumento de remuneración al sector público y al día siguiente dice que no. No tienen convicciones, viven muertos de miedo por estos violentos que están en la calle, que los funan. Y la lógica de la funa, la cultura de la funa no se puede instalar en nuestro país. Eso es lo peor que nos puede pasar como democracia. Aquí nosotros creemos que podemos reformar aquí y ahora y podemos proteger con esa reforma mucho más la democracia que le costó a tantos recuperar en Chile. Aquí hay personas de izquierda que lucharon muchísimo tiempo, 17 años, para recuperar la democracia en Chile, para sacarla de una dictadura feroz, y hoy día la verdad es que están mirando para el lado cuando hay violentos que lo que quieren hacer es destruir esa propia democracia que ellos mismos construyeron. Diputado Torrealba, ¿cómo se lleva en su partido en Renovación Nacional las dos opciones? ¿El apruebo o el rechazo? Usted va a decir que después del Consejo General se llegó a la conclusión de que la gran mayoría va por el rechazo, pero hay figuras importantes de Renovación Nacional, como su propio presidente Mario Desbordes, que van por el apruebo. Y más allá, que pueden convivir las dos ideas, y es justamente lo que se puede hacer en democracia, y ese es el objetivo, que dos ideas en dos polos distintos puedan convivir y puedan discutir. Pero igual encontramos algunas declaraciones. Por ejemplo, la semana pasada el diputado Desbordes criticó un video emitido por el senador Andrés Salamán, donde dijo que estaba reviviendo la campaña del sí, de alguna manera la campaña del terror, sin decirlo. Igual va generando fricciones, que puede ser parte del proceso, es obvio. ¿Cómo se maneja eso? Porque este es un proceso complejo que no había pasado en la historia de nuestro país y por lo tanto es muy difícil de manejar, pero yo creo que Mario Desbordes ha dado 2 buenas señales. Primero, de que en Renovación Nacional conviven 2 visiones, una que es mayoritaria, que es el rechazo, y que nos respetamos en eso. Y segundo, una visión de diálogo y acuerdos para el futuro, y es lo que han venido empezando a imitar los presidentes de los otros partidos. El ex canciller Heraldo Muñoz, al parecer, entendió cuál era la forma de dialogar y está abriendo esos puentes también con el gobierno. Por lo tanto, aquí hay un camino que es el inmediato, que tiene que ver con el plebiscito, y en Renovación Nacional nos respetamos en las diferencias y eso no hay mayor drama con respecto a eso. Y por otro lado, seguir avanzando en diálogo y en acuerdo por la agenda social. Ahora, el llamado que hago yo a Chile Vamos es que dejemos de lado y lado las campañas del terror. Dejemos de atacar a nuestros compañeros de partido con respecto a su posición por el plebiscito. Cada una de las posiciones
son legítimas. Lo importante es que lo que esté presente en la calle, convenciendo, sean las ideas y no las pachotadas entre uno y otro que simplemente no sirven de nada. Cuando yo he sido candidato, me he preocupado de mi campaña, no del que está al lado. Porque cuando me estoy preocupado del que está al lado, demuestro de que mi campaña simplemente no tiene nada que ofrecer. Bien, diputado Torrealba, nuevamente gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ti. Que esté muy bien, hasta luego.